Hay un momento del invierno en que la noche parece no tener bordes, cuando el frío se vuelve un animal silencioso que roza las ventanas y la luz tarda demasiado en volver. En ese tramo hondo y quieto de la estación, las historias que han sobrevivido a generaciones se encienden como brasas, revelando verdades que solo aparecen en la oscuridad más larga. Esta es la segunda noche del viaje invernal del pergamino mágico. La vez anterior, el pergamino nos llevó a la primera nieve, allí donde comienzan las despedidas y los nuevos caminos. Hoy se abre de nuevo para guiarnos hacia el corazón del invierno profundo. Relatos nacidos en bosques que recuerdan, en islas donde el silencio respira, en faros que vigilan sin descanso y en cartas que cruzan el tiempo con manos invisibles. Son historias que avanzan despacio, como la escarcha sobre la tierra, y que guardan dentro de sí la certeza silenciosa de que incluso el invierno más duro contiene el germen de su propio deshielo. El pergamino se abre. El invierno profundo nos espera. El leñador y el bosque que recordaba. En las profundidades de Finlandia, donde los bosques de pinos y abetos se extienden durante kilómetros sin interrupción, donde en invierno la nieve cubre todo hasta la altura de la cintura, y el silencio es tan absoluto que puedes oír tu propio corazón latiendo. Vivía un hombre llamado Mikko. Era leñador, como su padre antes que él, y su abuelo antes de eso. Tenía 48 años, manos del tamaño de palas con callos tan gruesos que podía tocar brasas sin sentirlas, y una barba oscura que nunca se afeitaba completamente, solo la recortaba cuando se volvía demasiado larga y le molestaba para trabajar. Mikko vivía solo en una cabaña de madera a orillas de un lago que se congelaba sólido cada invierno. Su cabaña era simple, pero funcional. Una habitación grande con una estufa de leña que calentaba todo el espacio, una cama, una mesa, estantes con provisiones. Las paredes estaban desnudas excepto por una fotografía. Una sola fotografía en un marco de madera tallada a mano. Era la foto de una familia. Una mujer joven de cabello rubio y sonrisa amplia. Un hombre más joven que se parecía a Mikko pero con menos arrugas alrededor de los ojos. Y una niña pequeña, quizás de 4 años, con coletas y un vestido de verano. Esa fotografía tenía 25 años. Y los 3 en ella estaban muertos. La mujer había sido Aino, su esposa. La niña había sido Sana, su hija. Habían muerto en un accidente de coche en una carretera helada un día de enero, cuando Mikko estaba en el bosque trabajando. Para cuando llegó al hospital, ya era demasiado tarde. Desde entonces, Mikko había vivido solo, no por elección exactamente, pero tampoco había hecho nada por cambiar su situación. La gente del pueblo más cercano, a 30 kilómetros de distancia, lo conocía como el leñador solitario del lago. Algunos le tenían lástima, otros lo respetaban por su capacidad de sobrevivir en soledad. Pero nadie lo conocía realmente, porque Mikko no dejaba que nadie se acercara. Cada mañana seguía la misma rutina. Se levantaba antes del amanecer, cuando el mundo aún estaba oscuro. Preparaba café fuerte y papilla de avena. Comía en silencio. Luego se ponía sus botas de trabajo, su chaqueta gruesa, su gorro de lana, y salía al bosque con su hacha. El bosque era su lugar. Conocía cada árbol, cada sendero, cada claro. Había pasado toda su vida allí. Y el bosque le hablaba, aunque no con palabras, le hablaba a través del crujido de las ramas bajo el peso de la nieve, del susurro del viento entre los pinos, del silencio pesado que solo existe en los bosques profundos del norte. Mikko cortaba árboles con precisión y respeto. Solo los árboles viejos o enfermos, nunca más de lo necesario. Los talaba, los cortaba en trozos manejables, y los llevaba de regreso en su trineo tirado por un caballo viejo pero fuerte llamado Ukko. Vendía la madera en el pueblo una vez al mes. Era suficiente para vivir, pero este invierno algo era diferente. Mikko lo había notado desde las primeras nevadas de noviembre. El bosque se sentía inquieto, como si estuviera esperando algo, como si quisiera decirle algo pero no supiera cómo. Los árboles crujían más de lo usual.
El viento soplaba en patrones extraños, y había huellas en la nieve que desaparecían sin explicación, como si quien las había hecho simplemente se hubiera desvanecido en el aire. Mikko no era supersticioso. Los finlandeses del norte son gente práctica, acostumbrados a la dureza de su tierra, no dados a imaginar cosas. Pero incluso él no podía negar que algo estaba pasando. Una mañana de diciembre, cuando la temperatura había bajado a 25 grados bajo cero y su aliento se congelaba instantáneamente al salir de su boca, Mikko se adentró más profundo en el bosque de lo que normalmente iba. Había visto un grupo de pinos viejos en esa área que necesitaban ser talados antes de que cayeran por sí solos y se desperdiciaran. Caminó durante 1 hora, hundiéndose en la nieve profunda con cada paso, con Ukko siguiéndolo pacientemente. El silencio era absoluto. Ni siquiera los pájaros hacían ruido. Era como si el bosque entero estuviera conteniendo la respiración. Llegó al claro donde estaban los pinos viejos, pero cuando llegó allí, se detuvo abruptamente. En medio del claro había un árbol que no había visto antes. Imposible, pensó. Conocía este bosque como conocía su propia mano. Había estado en este claro cientos de veces. Este árbol no había estado aquí. Era un abedul, blanco y plateado, con ramas que se extendían como dedos hacia el cielo gris. Pero no era solo un abedul cualquiera. Era enorme, antiguo, con un tronco tan ancho que habrían hecho falta 3 hombres para rodearlo con los brazos. Y había algo tallado en su corteza. Mikko se acercó, su corazón latiendo más fuerte de lo que debería solo por caminar. Las tallas en la corteza eran viejas, medio cubiertas de líquen y musgo, pero aún visibles. Eran palabras, en finés, y cuando las leyó, sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Mikko y Aino, verano 1999. Era su letra, su propia letra de 25 años atrás. Y de repente lo recordó. Habían venido aquí, él y Aino, en su luna de miel. Habían acampado en este bosque. Habían explorado, habían reído. Y una tarde soleada, él había tallado sus nombres en este abedul mientras ella lo regañaba juguetonamente por dañar el árbol. Los árboles recuerdan, había dicho ella. Este árbol llevará nuestros nombres mucho después de que nos hayamos ido. Pero Mikko había olvidado este lugar. Después del accidente, había borrado tantos recuerdos de su mente, había empujado hacia abajo cualquier cosa que le doliera recordar. Y este claro, este árbol, se habían hundido en el olvido junto con todo lo demás. Hasta ahora, Mikko tocó las letras talladas con dedos temblorosos, y algo extraordinario sucedió. El bosque comenzó a recordar. No fue algo que pudiera explicar racionalmente, pero de repente, Mikko podía ver no con sus ojos exactamente, sino con algo más profundo recuerdos que el bosque había guardado. Cada pisada que él y Aino habían dejado, cada risa que había resonado entre los árboles, cada momento de alegría que habían compartido aquí, vio a Aino joven y radiante, su cabello rubio brillando bajo el sol de verano, girando entre los árboles con los brazos extendidos. La oyó reír, ese sonido que había bloqueado de su memoria porque dolía demasiado recordarlo. La vio mirarlo con esos ojos que lo habían amado sin reservas. Y vio algo más. Se vio a sí mismo, 25 años más joven, mirándola con tal adoración, tal esperanza, tal certeza de que el futuro sería brillante. Ese Mikko joven no sabía que en solo 2 años su mundo se desmoronaría. Ese Mikko joven estaba completamente, perfectamente feliz. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Mikko, congelándose en su barba antes de poder caer. No había llorado desde el funeral, había decidido que las lágrimas eran inútiles, que no cambiaban nada, que eran una indulgencia que no podía permitirse. Pero ahora, de pie frente a este árbol que recordaba cuando él había tratado de olvidar, no podía detenerlas. Se dejó caer de rodillas en la nieve profunda. Y por primera vez en 25 años, permitió que el dolor que había estado conteniendo saliera. Lloró por Aino, por Sana, por la vida que deberían haber tenido,
Lloró por todos los años que había pasado simplemente existiendo en lugar de vivir. Lloró por ese Miko joven que había sido feliz y no lo sabía. No supo cuánto tiempo estuvo allí. El frío se volvió intenso, penetrando incluso su ropa gruesa. Uko relinchó suavemente detrás de él, preocupado. Finalmente, Miko se levantó, sus rodillas rígidas, su rostro cubierto de lágrimas congeladas. Pero algo había cambiado. El bosque ya no se sentía inquieto. Se sentía pacífico, como si al reconocer finalmente lo que había perdido, al permitirse sentir el dolor que había estado evitando, Miko había dado al bosque permiso para dejar de guardar ese peso por él. Miko no cortó ningún árbol ese día. En lugar de eso, caminó lentamente de regreso a su cabaña, con Uko siguiéndolo. Y esa noche, por primera vez en años, sacó otros objetos que había guardado en una caja bajo su cama. Fotografías, docenas de ellas. Aino embarazada, resplandeciente. Sanna de bebé, diminuta en sus brazos. Los tres juntos en la playa, en el bosque, en su primera casa. Momentos congelados en el tiempo que Miko no había podido mirar porque cada uno era una puñalada en el corazón. Pero ahora los miró, uno por uno, permitiendo que cada recuerdo regresara. Y sí, dolía. Dolía con una intensidad que le quitaba el aliento. Pero había algo más también: gratitud. Gratitud de haber tenido esos momentos, aunque fueron demasiado breves. Gratitud de haber amado y sido amado, aunque terminó en tragedia. Los días siguientes, Miko continuó trabajando en el bosque. Pero ahora era diferente. Comenzó a notar cosas que había estado ignorando durante años. La belleza de la luz filtrándose entre las ramas. El patrón intrincado que la escarcha creaba en la corteza. El silencio no como algo opresivo, sino como algo sagrado. Y comenzó a hablar. No en voz alta, aún no estaba listo para eso, pero en su mente, mientras trabajaba, le hablaba a Aino. Le contaba sobre su día, sobre el bosque, sobre cómo las cosas habían cambiado y cómo no. Le hablaba a Sanna, preguntándose qué tipo de mujer habría sido, qué le habría gustado hacer, si habría amado el bosque como él lo hacía. Un mes después, Miko hizo algo que no había hecho en 25 años. Fue al pueblo no solo para vender madera, sino para quedarse. Entró al pequeño café donde la gente se reunía, pidió un café y se sentó. Al principio nadie se le acercó. Todos lo conocían como el ermitaño, el que rechazaba todas las invitaciones, que respondía a la amabilidad con gruñidos monosilábicos. Pero Miko no se fue inmediatamente como siempre hacía. Se quedó, y eventualmente, el viejo Jouni, que había sido amigo de su padre, se acercó y se sentó a su mesa. Miko, dijo simplemente. Jouni, respondió Miko. Un largo silencio. Luego Jouni dijo, ¿estás bien? Te ves diferente. Miko pensó en esto. No sé si estoy bien, dijo finalmente, pero estoy. Estoy aquí. Realmente aquí. Por primera vez en mucho tiempo. Jouni asintió como si entendiera perfectamente. Y tal vez lo hacía. En lugares pequeños, todos conocen el dolor de todos. Aunque no siempre se hable de él, Miko comenzó a venir al pueblo más seguido. No mucho. No era su naturaleza ser social. Pero una vez por semana tomaba café en el café, intercambiaba algunas palabras con quien estuviera allí. Pequeños pasos. Como aprender a caminar de nuevo después de años de estar paralizado. Y un día de primavera, cuando la nieve finalmente comenzaba a derretirse y los primeros brotes verdes aparecían en el suelo del bosque, Miko regresó al claro donde estaba el abedul antiguo. Traía herramientas de talla. Durante toda la tarde trabajó cuidadosamente en la corteza del árbol, justo debajo de donde había tallado Miko y Aino 25 años atrás. Talló nuevas palabras. Las talló lentamente, con cuidado, asegurándose de que fueran legibles, de que duraran. Gracias por recordar cuando yo no podía. Gracias por guardar lo que era demasiado doloroso cargar. Ahora puedo llevarlo conmigo de nuevo. Y debajo de eso, añadió, Aino y Sanna, amadas para siempre.
no olvidadas, nunca olvidadas. Cuando terminó, se quedó de pie frente al árbol por un largo rato. El bosque susurraba suavemente a su alrededor, el viento moviendo las ramas en lo que sonaba casi como aprobación. Miko regresó a su cabaña esa noche, con algo que no había sentido en un cuarto de siglo: paz. No la paz de haber olvidado o superado su dolor, sino la paz de haber finalmente hecho las paces con él, de haberlo integrado en lugar de luchar contra él, de entender que podía llevar su amor por Aino y Sanna con él sin ser aplastado por la pérdida de ellas. Los años que siguieron, Miko continuó viviendo en su cabaña junto al lago, continuó trabajando en el bosque, pero ya no estaba simplemente sobreviviendo. Estaba viviendo, realmente viviendo, por primera vez desde el accidente. Tomó un aprendiz eventualmente, un joven del pueblo que quería aprender el oficio. Le enseñó no solo cómo talar árboles, sino cómo leerlos, cómo respetarlos, cómo entender que el bosque es un ser vivo que recuerda, que guarda, que da si sabes cómo pedir. Y a veces, cuando estaba solo en el bosque, Miko visitaba el abedul antiguo. Tocaba las tallas, tanto las viejas como las nuevas, y hablaba en voz alta ahora, sin vergüenza, contándole a Aino y a Sanna sobre su vida, sobre lo que había aprendido, sobre cómo finalmente había encontrado el valor de vivir de nuevo. El bosque escuchaba y recordaba, como siempre lo había hecho, como siempre lo haría. Esta historia nos enseña que evitar el dolor no lo hace desaparecer, solo lo entierra más profundo. Que los recuerdos, por dolorosos que sean, son también regalos que nos conectan con quienes amamos. Y que a veces necesitamos que el mundo nos recuerde lo que hemos tratado de olvidar, para que finalmente podamos hacer las paces con nuestro pasado y seguir adelante sin negarlo. La mujer que guardaba el silencio. En una pequeña isla en la costa de Islandia, tan al norte que durante el invierno el sol apenas se asomaba sobre el horizonte durante unas pocas horas al día, vivía una mujer llamada Sigrid. La isla no tenía nombre oficial. Los mapas simplemente la marcaban como isla deshabitada, aunque eso no era del todo cierto. Sigrid vivía allí, en una casa de piedra y turba que había sido construida generaciones atrás, con paredes tan gruesas que podían resistir los vientos más feroces del Atlántico Norte. Era una isla pequeña, no más de 2 kilómetros de un extremo al otro, rocosa, cubierta de musgo y hierba resistente, con acantilados que caían abruptamente al Mar Negro. No había árboles, los árboles no crecen tan al norte, y si intentan hacerlo, el viento los mata antes de que puedan echar raíces profundas. Solo había piedra, musgo, hierba, y el cielo inmenso que cambiaba de humor cada hora. Sigrid tenía 57 años, aunque su rostro curtido por el viento y el sol reflejado en la nieve la hacía parecer mayor. Su cabello, que una vez había sido rubio platino como es común en Islandia, ahora era completamente blanco, trenzado y enrollado en un moño en la nuca. Tenía ojos del color del mar en invierno, gris, verde, azul, imposibles de definir, siempre cambiando según la luz. Y Sigrid no hablaba. No es que no pudiera hablar, no era muda. Su voz funcionaba perfectamente bien. Simplemente había elegido, hacía 15 años, dejar de usar palabras. La historia de por qué Sigrid había venido a esta isla, porque había elegido el silencio, era conocida en el pueblo más cercano en la costa principal de Islandia, a 30 kilómetros de distancia. Aunque conocida quizás no era la palabra correcta, era susurrada, contada en fragmentos, nunca completamente, siempre con la precaución que la gente islandesa reserva para las historias que tienen demasiado dolor en ellas. Sigrid había sido madre, tenía un hijo, Magnus, que había sido su mundo entero después de que su esposo muriera en un accidente de pesca, cuando el niño tenía solo 5 años. Ella había criado a Magnus sola, trabajando como enfermera en el hospital del pueblo, haciendo turnos dobles cuando era necesario, asegurándose de que su hijo tuviera todo lo que necesitaba. Magnus había crecido fuerte y brillante. A los 18 años había ganado una beca para estudiar en la universidad en Reykjavik. Medicina, como su madre.
Iba a ser doctor. Sigrid estaba tan orgullosa que sentía que su corazón podría explotar de pura alegría. Pero en su segundo año de universidad, Magnus había comenzado a cambiar. Las llamadas telefónicas se volvieron menos frecuentes. Cuando venía a casa en vacaciones, estaba distante, distraído. Sigrid se preocupaba, pero pensaba que era normal, que era solo parte de crecer, de volverse adulto, de separarse de tu madre. Y entonces vino la noche. La noche que Sigrid nunca podría olvidar sin importar cuánto lo intentara. La policía tocando su puerta a las 2 de la mañana. Las palabras que salieron de sus bocas pero que su cerebro se negaba a procesar. Sobredosis, heroína, lo sentimos mucho, hicimos todo lo posible. Magnus tenía solo 20 años. 20 años de vida, de potencial, de futuro, todo terminado por una decisión, por una adicción de la que Sigrid no había sabido nada hasta que fue demasiado tarde. El funeral fue en diciembre, cuando la oscuridad cubría Islandia casi todo el día. El pueblo entero vino, porque así es en lugares pequeños, porque todos conocían a Magnus, todos recordaban al niño brillante que iba a ser doctor. La gente le ofreció condolencias a Sigrid. Lo sentimos mucho. Era un buen chico. Está en un lugar mejor ahora. El tiempo curará. Debe ser fuerte. Al menos ya no está sufriendo. Palabras. Tantas palabras. Palabras que no significaban nada, que no cambiaban nada, que no traían de vuelta a su hijo. Palabras que sonaban huecas, vacías, como el viento soplando a través de una casa abandonada. Y Sigrid se dio cuenta de algo en ese funeral. Mientras estaba de pie junto al ataúd de su hijo, escuchando a la gente decir todas estas cosas que se supone que debes decir, que las palabras eran inútiles, que no había palabra en islandés, ni en ningún idioma, que pudiera capturar el tamaño de su dolor, que hablar sobre ello, tratar de explicarlo, tratar de procesarlo a través del lenguaje, solo lo hacía peor de alguna manera. Así que después del funeral, Sigrid dejó de hablar. Al principio la gente pensó que era parte del duelo, que era temporal. Le daban espacio, esperaban a que el shock pasara. Pero las semanas se convirtieron en meses, y Sigrid seguía sin hablar. Cuando la gente le preguntaba algo, ella respondía con gestos, con expresiones faciales, con notas escritas si era absolutamente necesario, pero no con palabras. Dejó su trabajo en el hospital. Era imposible ser enfermera sin hablar. Vendió su casa en el pueblo y con el dinero de la venta compró esta isla. Bueno, técnicamente la isla no se podía comprar, era tierra pública, pero compró el derecho de uso de la vieja casa que había estado abandonada allí durante décadas. La renovó lo suficiente para hacerla habitable y se mudó. Eso había sido 15 años atrás. Ahora, Sigrid vivía en un silencio casi completo. El único sonido en la isla era el viento, el mar estrellándose contra las rocas, el ocasional grito de las aves marinas. Y Sigrid se movía a través de este paisaje silencioso como un fantasma, como parte del paisaje mismo. Tenía una rutina. Se levantaba con las primeras luces del día, si se podía llamar luz a ese brillo gris pálido que pasaba por amanecer durante el invierno islandés. Encendía el fuego en la estufa de la casa para mantener el frío afuera. Preparaba café fuerte y pan que ella misma horneaba. Comía en silencio, mirando por la ventana el mar infinito. Luego salía a caminar. Recorría la isla entera, todos los días, sin importar el clima. A veces la lluvia era tan fuerte que apenas podía ver a 1 metro de distancia. A veces el viento era tan feroz que tenía que inclinarse casi horizontal para caminar contra él. A veces la nieve caía tan densa que el mundo entero desaparecía en blancura. Pero Sigrid siempre caminaba, recogía cosas en sus caminatas. Piedras interesantes, plumas de aves, pedazos de madera arrastrados por el mar, conchas, huesos blanqueados por el sol. Los llevaba de regreso a su casa y los colocaba en estantes que había construido alrededor de las paredes. Colecciones organizadas por tipo, por color, por tamaño. No tenían propósito real estas colecciones. Solo eran algo que hacer, algo que le daba estructura a sus días. Por las tardes tejía,
Lana de ovejas que criaba en la isla. Tenía 5 ovejas que de alguna manera sobrevivían en ese paisaje brutal. Hacía suéteres, bufandas, mantas. Los vendía una vez al mes, cuando un barco venía desde el pueblo con suministros. Era suficiente para vivir, aunque apenas. Y por las noches, antes de dormir, Sigrid escribía en un diario. Esto era lo único para lo que usaba palabras, pero solo escritas, nunca habladas. Escribía sobre sus días, sobre el clima, sobre las aves que había visto, sobre recuerdos de Magnus. Páginas y páginas, año tras año, estantes llenos de diarios. Nadie nunca los leería. Eran solo para ella, una manera de mantener sus pensamientos organizados sin tener que hablarlos en voz alta. El pueblo en la costa principal pensaba que Sigrid estaba loca, por supuesto. La ermitaña de la isla, la llamaban. Algunos con lástima, otros con una especie de admiración inquieta. Los islandeses entienden el impulso de retirarse, de buscar soledad. Es parte de su carácter nacional, forjado por siglos de vivir en uno de los lugares más inhóspitos de la tierra. Pero 15 años era mucho tiempo. La gente comenzaba a olvidar que Sigrid había sido una vez normal, que había hablado, que había reído, que había vivido entre ellos. Un invierno particularmente brutal, cuando las tormentas eran tan feroces que incluso el barco mensual no podía hacer el viaje a la isla, algo cambió. Sigrid estaba en su caminata diaria, cuando vio algo inusual en la playa. Al principio pensó que era una foca, o tal vez un pedazo grande de madera, pero cuando se acercó, se dio cuenta con horror de que era una persona. Un hombre, joven, vestido con ropa inadecuada para el clima, empapado, inconsciente, pero aún respirando. Debía haber caído de un barco, o tal vez su barco había naufragado. No había manera de saber. Sigrid actuó por instinto. La enfermera que había sido, que pensaba que había dejado atrás hace 15 años, tomó el control. Arrastró al hombre. Era delgado, afortunadamente, o nunca habría podido moverlo de regreso a su casa. Lo desvistió de su ropa mojada, lo envolvió en mantas, alimentó el fuego hasta que la casa estaba caliente como nunca lo estaba. El hombre tenía hipotermia. Eso era obvio. Su temperatura corporal era peligrosamente baja. Sus labios estaban azules. Temblaba violentamente, incluso inconsciente. Sigrid sabía lo que tenía que hacer. Calentamiento gradual, líquidos calientes y despertaba. Monitoreo constante. Pasó toda la noche junto a él, alimentando el fuego, cambiando las mantas cuando se mojaban con el calor de su cuerpo, regresando, revisando su pulso y respiración. Y mientras hacía todo esto, se dio cuenta de algo. No había pensado en Magnus ni una sola vez en horas. Su mente estaba completamente enfocada en mantener vivo a este extraño, en usar habilidades que pensaba que había enterrado junto con su hijo. El hombre despertó al amanecer. Sus ojos marrones oscuros se abrieron y miraron alrededor confundidos. Vio a Sigrid sentada en una silla junto a él, observándolo. ¿Dónde? Su voz era ronca, apenas un susurro. Sigrid le dio agua. Él bebió con avidez. Luego intentó sentarse, pero estaba demasiado débil. Cayó de vuelta sobre las almohadas. ¿Cómo llegué aquí?, preguntó. ¿Qué pasó? Sigrid no respondió con palabras. En su lugar, le mostró con gestos. El mar, las olas, él siendo arrastrado a la orilla, él en la playa, ella trayéndolo aquí. El hombre frunció el ceño, tratando de entender. ¿No hablas? Sigrid negó con la cabeza. ¿Eres muda? Ella negó de nuevo. Luego, porque parecía importante que él entendiera, fue a buscar papel y pluma. Escribió: «Puedo hablar. Elijo no hacerlo». El hombre leyó las palabras, su confusión profundizándose. ¿Por qué? Sigrid dudó. Era una pregunta que nadie le había hecho en años, porque todos en el pueblo ya conocían la respuesta, o pensaban que la conocían. Escribió lentamente: «Porque las palabras no pudieron salvar a mi hijo». Entonces, ¿para qué sirven? El hombre leyó esto, y algo cambió en su rostro. No lástima exactamente, sino reconocimiento. La mirada de alguien que entiende dolor. Se quedó callado por un largo rato.
Luego dijo suavemente: «Mi nombre es John, y creo que me salvaste la vida». Sigrid asintió. John era un nombre común en Islandia, tan común como Magnus había sido. John resultó ser un pescador de un barco que efectivamente había naufragado durante la tormenta. Los otros tripulantes habían sido rescatados, pero John había sido arrastrado lejos antes de que pudieran alcanzarlo. Había estado en el agua durante horas. Ya había perdido la esperanza cuando las olas finalmente lo arrojaron a la playa de la isla de Sigrid. Estaba demasiado débil para moverse durante días. Sigrid lo cuidó sin hablar, pero comunicándose cuando era necesario a través de notas escritas o gestos simples. Le preparaba comida, cambiaba sus vendajes, había cortadas y moretones por todas partes de golpearse contra las rocas. Mantenía el fuego encendido, y John, lentamente recuperándose, comenzó a hablar. No porque esperara respuestas, sino simplemente porque necesitaba hablar. Le contó sobre su vida. Tenía 32 años. Era de un pueblo pequeño en el oeste de Islandia. Había sido pescador desde los 16. Era lo único que sabía hacer, lo único que había querido hacer. Le habló de su familia. Su padre también había sido pescador, muerto en el mar cuando John tenía 12 años. Su madre había criado a él y sus 3 hermanos sola. Era una historia común en Islandia, tan común que casi era un cliché. Pero la manera en que John la contaba, con esa mezcla de orgullo y dolor, la hacía nueva. Le habló de por qué seguía siendo pescador a pesar del peligro, a pesar de haber perdido a su padre al mar. Porque, dijo, el mar se llevó a mi padre, sí, pero también le dio su vida, le dio propósito, le dio identidad. Y sentía que si yo dejaba de pescar por miedo, estaría deshonrando de alguna manera lo que él eligió hacer con su vida. Sigrid escuchaba mientras tejía, sus manos moviéndose automáticamente sobre la lana mientras John hablaba, y pensaba en Magnus, en cómo ella había dejado de ser enfermera después de su muerte, en cómo había sentido que continuar salvando vidas cuando no había podido salvarla de su propio hijo sería una especie de traición. Pero ahora había salvado a John. Sin planearlo, sin elegirlo, simplemente había reaccionado cuando lo encontró en la playa, y se dio cuenta de que la enfermera dentro de ella nunca había muerto realmente, solo había estado dormida, esperando. Una semana después de que John despertara, la tormenta finalmente amainó lo suficiente para que el barco de rescate viniera desde el pueblo. Habían estado buscando a John, habían asumido que estaba muerto, pero cuando las tormentas se calmaron, habían expandido su búsqueda, y finalmente habían pensado en revisar la isla de la ermitaña. Llegaron en la tarde, 3 hombres del servicio de guardacostas. Sigrid los conocía vagamente, uno había sido paciente suyo años atrás cuando trabajaba en el hospital. Se sorprendieron enormemente de encontrar a John vivo y recuperándose. «Es un milagro», dijo uno de ellos. «Sigrid, salvaste su vida». Ella no respondió, por supuesto. Solo asintió. John estaba lo suficientemente recuperado para viajar, dijeron los guardacostas. Debían llevarlo de vuelta al pueblo, donde podría ser examinado apropiadamente en el hospital, donde su familia estaba esperando desesperadamente noticias de él. John se preparó para irse. Se puso la ropa limpia que Sigrid había lavado y secado. Para él su propia ropa había sido destruida por el mar. Empacó las pocas pertenencias que tenía. Y entonces, antes de salir por la puerta, se detuvo. Se volvió hacia Sigrid, que estaba de pie junto a la ventana, observando. «Gracias», dijo. «No solo por salvarme, sino por escuchar. Sé que no hablaste, pero me escuchaste. Y a veces eso es más importante». Sigrid asintió. Sintió algo en su garganta, una sensación que no había sentido en 15 años. Era el impulso de hablar, de decir algo. Las palabras estaban allí, presionando contra sus labios cerrados, queriendo salir, pero no lo hizo. Después de 15 años, el hábito del silencio era demasiado fuerte. John se fue con los guardacostas. Sigrid los vio desde su ventana, mientras el bote se hacía más pequeño en la distancia.
finalmente desapareciendo de la vista. Y entonces la isla volvió a su silencio habitual. Pero algo había cambiado. Sigrid se dio cuenta en los días y semanas que siguieron. La casa se sentía demasiado vacía, ahora de una manera que no se había sentido antes. Se había acostumbrado al sonido de la voz de John, a tener otra presencia allí. Se había acostumbrado a cuidar de alguien, a usar sus habilidades de nuevo. Y se dio cuenta de algo más, que su silencio, que había elegido como una manera de protegerse del dolor de palabras inadecuadas, se había convertido en su propia prisión, que al negarse a hablar, no solo había evitado el dolor de conversaciones superficiales sobre su pérdida, sino que también se había negado la posibilidad de conexión real. Pasó un mes. El barco de suministros vino y se fue. Sigrid vendió sus tejidos, compró lo que necesitaba. La vida continuó como siempre. Y entonces, una tarde cuando el sol se estaba poniendo, o más bien, cuando la luz gris del día se estaba oscureciendo a la oscuridad gris de la noche, Sigrid vio un bote acercándose a la isla. Era extraño. El barco de suministros no debía volver por otras 2 semanas. Y cuando el bote se acercó lo suficiente, vio que no era el barco de suministros. Era más pequeño, un bote de pesca privado. Y John estaba en él. Él llegó a la playa y subió a su casa. Sigrid abrió la puerta, sorprendida de verlo. «Hola», dijo John, un poco tímido. «Espero que no te moleste que haya venido. Yo quería verte de nuevo, agradecerte apropiadamente. Y también quería preguntarte algo». Sigrid lo invitó a entrar. Le preparó café, como había hecho todas esas mañanas cuando él se estaba recuperando. Se sentaron a la mesa, el silencio entre ellos cómodo, de la manera en que solo puede ser entre personas que han compartido algo significativo. «El pueblo», comenzó John, «necesita una enfermera. La que teníamos se jubiló el mes pasado y se mudó a Reykjavik para estar cerca de sus nietos. Han estado buscando un reemplazo, pero es difícil. Nadie quiere mudarse a un lugar tan remoto. Y pensé en ti. Sé que dejaste de trabajar hace años. Sé por qué. Pero Sigrid, tienes un don. Lo vi cuando me cuidaste. Y hay gente que te necesita». Sigrid lo miró sin expresión. Luego tomó papel y escribió: «No puedo. No hablo». «No necesitas hablar», respondió John inmediatamente. «O bueno, eventualmente tal vez necesitarías para ciertas cosas. Pero hay maneras de trabajar alrededor de eso. Podrías tener un asistente que haga la parte verbal. Lo importante es tu conocimiento, tu habilidad, tu cuidado. Esas cosas no requieren palabras». Sigrid negó con la cabeza. Escribió: «Dejé esa vida atrás». «Lo sé», dijo John suavemente. «Y respeto eso. Pero ¿puedo preguntarte algo? ¿Realmente la dejaste atrás? ¿O solo estás escondiéndote de ella?» Sigrid sintió un destello de enojo. Escribió con más fuerza de la necesaria. «No entiendes». «Tienes razón», admitió John. «No entiendo completamente. No he perdido un hijo. No puedo imaginar ese dolor. Pero sí entiendo pérdida. Y sé que hay una diferencia entre honrar a los que perdimos y enterrarnos con ellos». Silencio. Solo el crepitar del fuego, el viento afuera. «Cuando me salvaste», continuó John. «Cuando me cuidaste, ¿sentiste que estabas traicionando a tu hijo?» Sigrid pensó en esto. Negó con la cabeza lentamente. «Entonces, ¿por qué sería diferente cuidar de otros? Tu hijo estudió medicina para ayudar a la gente. ¿No crees que le gustaría saber que su madre está usando sus dones para hacer lo mismo?» Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Sigrid. Las primeras lágrimas que había derramado desde el funeral de Magnus 15 años atrás. Había pensado que se había secado, que ya no le quedaban lágrimas. Pero aquí estaban, calientes contra su piel fría, imparables. John no intentó consolarla. Solo se quedó sentado, esperando, dándole espacio para sentir. Finalmente, Sigrid tomó el papel de nuevo. Su mano temblaba mientras escribía. «Tengo miedo». «¿De qué?», preguntó John gentilmente. «De volver a sentir, de dejar que la gente entre».
de que me importen de nuevo y luego perderlos también. Jon asintió. Ese es un miedo razonable. Pero Sigrid, ya estás sintiendo, ya te importa. Por eso viniste a esta isla. No fue para dejar de sentir, fue porque sentías demasiado y no sabías cómo manejarlo. Había verdad en eso. Sigrid lo sabía. No te pido que te mudes de vuelta al pueblo mañana, dijo Jon. No te pido que cambies quién eres ahora. Solo te pido que consideres la posibilidad de que puedes honrar a tu hijo, no congelándote en el momento de su muerte, sino continuando el trabajo de cuidar que ambos valoraban. Y puedes hacerlo a tu manera, en tus propios términos. Se fue poco después, antes de que oscureciera demasiado para navegar de regreso con seguridad. Pero dejó sus palabras colgando en el aire de la pequeña casa de piedra. Sigrid no durmió esa noche. Se sentó junto a la ventana, mirando el mar negro bajo el cielo estrellado, pensando. Pensó en Magnus, en cómo había sido de niño. Curioso, bondadoso, siempre trayendo animales heridos a casa para que ella los curara. Siempre haciendo preguntas sobre cómo funcionaba el cuerpo, cómo la medicina sanaba. Había querido ser doctor no por el prestigio o el dinero, sino porque genuinamente quería ayudar a la gente. Y pensó en ella misma, en la enfermera que había sido. Había amado su trabajo, amado la sensación de marcar una diferencia, por pequeña que fuera, había sido buena en ello. No solo técnicamente competente, sino también compasiva, capaz de hacer que los pacientes se sintieran vistos y cuidados. ¿Cuándo había dejado de ser esa persona? No cuando Magnus murió, se dio cuenta. Había dejado de ser esa persona gradualmente durante los años antes de su muerte, cuando estaba tan enfocada en sobrevivir, en trabajar turnos dobles, en pagar facturas, que había olvidado por qué había elegido ese trabajo en primer lugar. Y después de su muerte, había sido más fácil culpar a las palabras, culpar a la conversación superficial, culpar al mundo entero que seguía girando cuando el suyo había parado. Había sido más fácil retirarse completamente que enfrentar el dolor de involucrarse de nuevo. Pero Jon tenía razón. Ella ya se había involucrado de nuevo al salvarlo. Y no se había sentido como traición. Se había sentido como despertar, como recordar quién era debajo de todo el dolor. A la mañana siguiente, Sigrid hizo algo que no había hecho en 15 años. Abrió su boca, movió su lengua, empujó aire a través de sus cuerdas vocales y habló. «Buenos días», dijo a la habitación vacía. Su voz sonaba extraña, oxidada, como una puerta que no se había abierto en años. Pero funcionaba. Las palabras salieron, reales y sólidas, y verdaderas. Lloró entonces, pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de liberación, porque se dio cuenta de que su silencio nunca había sido realmente sobre protegerse de palabras inadecuadas. Había sido sobre castigarse a sí misma por no haber visto que su hijo estaba sufriendo, por no haber sabido que necesitaba ayuda hasta que fue demasiado tarde. Pero mantener ese castigo no traía a Magnus de vuelta y no honraba su memoria. Lo que lo honraría sería usar lo que había aprendido de esa pérdida, la importancia de realmente ver a la gente, de notar cuando están luchando, de ofrecer ayuda antes de que sea demasiado tarde para ayudar a otros. 2 semanas después, Sigrid subió al barco de suministros con una sola maleta de sus pertenencias. Sus ovejas habían sido vendidas a un granjero del pueblo. Sus colecciones de piedras y plumas y huesos habían sido dejadas en la casa, que permanecería allí para quien la necesitara, disponible como refugio para pescadores atrapados en tormentas, para viajeros perdidos, para cualquiera que necesitara un lugar silencioso para pensar. Y Sigrid regresó al pueblo en la costa. No para volver a ser quien había sido antes, sino para convertirse en alguien nuevo. Alguien forjado por pérdida pero no definido por ella. Alguien que entendía dolor, pero que elegía responder a él con cuidado, en lugar de con retirada. Comenzó a trabajar como enfermera de nuevo, pero con una diferencia. No hablaba mucho, y cuando lo hacía, elegía sus palabras con cuidado extremo. No más conversaciones vacías, no más palabras por el simple hecho de llenar silencio.
solo hablaba cuando tenía algo real que decir, algo verdadero, algo útil, y sus pacientes notaban que realmente los escuchaba, no solo esperando su turno para hablar, sino verdaderamente escuchando. Notaban que cuando ella hablaba, sus palabras pesaban, significaban algo, notaban la manera en que podía comunicar compasión a través de un toque, de una mirada, sin necesidad de palabras en absoluto. John visitaba a menudo, trayendo pescado fresco, ayudando con reparaciones en su pequeña casa en el pueblo. Una amistad creció entre ellos, construida sobre el fundamento de ese tiempo en la isla cuando él había hablado y ella había escuchado. Con el tiempo, se volvió algo más que amistad, algo más profundo, aunque ninguno de los dos lo expresó en palabras durante mucho tiempo. Y una noche, 3 años después de que Sigrid regresara del pueblo, John vino a cenar. Después de comer, cuando estaban sentados junto al fuego bebiendo café, él dijo: «Tengo que preguntarte algo». Sigrid levantó la vista, esperando. «¿Te arrepientes de haber regresado? ¿De haber dejado la isla?» Ella pensó en esto cuidadosamente, como pensaba todas las cosas ahora. Luego habló, su voz tranquila pero firme. «No me arrepiento. Pero tampoco lamento el tiempo que pasé allí. Necesitaba ese silencio, esa soledad, para encontrar mi camino de regreso a mí misma. A veces tenemos que retirarnos completamente para poder regresar apropiadamente». John sonrió. «Sabes, esa es una de las cosas que amo de ti. Hablas tan raramente que cuando lo haces, cada palabra cuenta». Sigrid sintió calor en su pecho. Era la primera vez que él usaba esa palabra amor. Ella lo miró durante largo rato. Luego dijo, eligiendo cada palabra, con el cuidado que ahora aplicaba a todo lo que decía: «John, tu presencia en mi vida me ha enseñado que es posible honrar el pasado sin vivir en él, que es posible llevar dolor sin dejar que te defina, que es posible comenzar de nuevo, incluso cuando pensaste que todo lo bueno ya había terminado. Y eso también es amor». Los ojos de John se llenaron de lágrimas. No dijo nada más. Solo se levantó, cruzó la habitación y tomó su mano. Ellos no se casaron inmediatamente. No había prisa. Ambos habían aprendido que las mejores cosas toman tiempo, que sanar toma tiempo, que construir algo verdadero y duradero no se puede apresurar. Pero eventualmente sí se casaron, en una ceremonia pequeña con solo unos pocos amigos del pueblo, y Sigrid, cuando dijeron sus votos, habló claramente y con intención cada palabra, porque estas palabras importaban. Estas palabras construían algo en lugar de solo llenar silencio. Años después, cuando Sigrid era ya una anciana, una periodista vino desde Reykjavik queriendo escribir un artículo sobre la enfermera que no habla, porque aunque Sigrid había vuelto a hablar, todavía hablaba tan raramente que su reputación de silencio permanecía. «¿Por qué?», preguntó la periodista. «¿Por qué hablar tan poco cuando puedes hablar perfectamente bien?». Sigrid pensó en la pregunta. Luego respondió: «Pasé 15 años sin hablar en absoluto, y en ese silencio aprendí algo valioso, que la mayoría de las palabras que la gente dice no significan nada. Son solo ruido que hacemos para llenar el vacío, para evitar el silencio incómodo, para parecer que tenemos respuestas cuando no las tenemos». Cuando volví a hablar, decidí que solo usaría palabras cuando tuviera algo real que decir. Y resulta que eso no es tan a menudo como la gente piensa. La periodista escribió esto. Luego preguntó: «¿Y el silencio? ¿Qué aprendió del silencio en sí?». Sigrid miró por la ventana de su consulta hacia el mar. «Aprendí que el silencio no es vacío. Está lleno de pensamientos que necesitan ser pensados, de emociones que necesitan ser sentidas, de verdades que solo pueden revelarse cuando dejamos de llenar cada momento con ruido. Aprendí que a veces la presencia silenciosa dice más que 1000 palabras. Y aprendí que está bien no tener palabras para el dolor más profundo, que algunos dolores son demasiado grandes para el lenguaje, y que honrarlos con silencio no es debilidad sino respeto». «¿Y su hijo?»,
preguntó la periodista suavemente. ¿Habla de él ahora? Sigrid cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió de nuevo, había lágrimas en ellos, pero su voz era firme. Sí, hablo de Magnus ahora. No con todo el mundo, no casualmente, pero con las personas que lo merecen, con las personas que realmente quieren saber. Les cuento sobre su bondad, su brillantez, su lucha, y también sobre cómo su muerte me enseñó las lecciones más importantes de mi vida. Que el amor no termina con la muerte, que el dolor puede transformarse en compasión y que a veces tenemos que perdernos completamente para poder encontrarnos de nuevo. La periodista escribió su artículo, pero dejó fuera algunas cosas, las cosas más importantes, porque Sigrid le pidió que lo hiciera, porque algunas historias necesitan ser contadas, pero no todas las partes de ellas necesitan ser compartidas con el mundo. Algunas partes son solo para nosotros, guardadas en el silencio de nuestros corazones. Sigrid vivió hasta los 86 años. Trabajó como enfermera hasta que su cuerpo simplemente no pudo más. Y cuando finalmente murió, fue tranquilamente. En su sueño, con John sosteniendo su mano. En su funeral, algo inusual sucedió. Las personas que hablaron, sus pacientes, sus amigos, su familia, no llenaron el aire con palabras vacías. En lugar de eso, cada persona que habló eligió sus palabras cuidadosamente, hablaba brevemente, y luego dejaba espacio para el silencio. Largos silencios entre cada orador, silencios que permitían que las palabras resonaran, que permitían que el dolor y el amor y la gratitud fueran sentidos completamente. Era lo que Sigrid habría querido. No un funeral lleno de ruido y palabras que trataban de llenar el vacío de su ausencia, sino un funeral que honraba tanto las palabras como el silencio, reconociendo que ambos tienen su lugar, que ambos son sagrados. Y después, cuando todos se habían ido, y solo John permanecía junto a su tumba, él hizo algo que nadie más vio. Se quedó allí en silencio durante 1 hora completa, no rezando, no hablando, no llorando, solo estando presente, honrando con silencio a la mujer que le había enseñado que el silencio podía ser su propio tipo de amor. Luego, justo antes de irse, habló. Sus palabras fueron simples, elegidas con el cuidado que Sigrid le había enseñado. Gracias por salvarme. No solo en la playa, sino todos los días después. Gracias por enseñarme que las mejores cosas no siempre necesitan ser dichas. Descansa ahora, te has ganado tu silencio. Y en la isla, en esa pequeña isla sin nombre donde Sigrid había pasado 15 años aprendiendo a estar consigo misma, el viento soplaba como siempre lo había hecho. Las olas se estrellaban contra las rocas, las aves marinas gritaban, y la casa de piedra permanecía, vacía pero no abandonada, esperando a quien la necesitara, ofreciendo refugio, ofreciendo silencio, ofreciendo el espacio donde alguien más podría, algún día, encontrar su propio camino de regreso a sí mismo. Porque eso es lo que los lugares de silencio hacen. No nos alejan de la vida, aunque pueda parecer así, nos preparan para regresar a ella de manera más profunda, más auténtica, más completamente humanos porque hemos estado lo suficientemente quietos para oír las verdades que solo pueden ser escuchadas en silencio. Esta historia nos enseña que el dolor puede hacernos querer retirarnos del mundo, pero que ese retiro, si lo permitimos, puede ser transformador en lugar de destructivo. Que el silencio no es siempre ausencia, sino a veces la presencia más profunda. Que podemos honrar a quienes hemos perdido no congelándonos en el momento de su partida, sino permitiendo que su amor nos transforme, nos ablande, nos haga más capaces de cuidar a otros. Y que nunca es demasiado tarde para regresar, para volver a intentarlo, para permitir que la vida nos sorprenda de nuevo con su capacidad de renovación. La carta que llegó 20 años tarde. En un pequeño pueblo en el norte de Quebec, donde el río San Lorenzo se congela tan sólido en invierno que la gente puede caminar sobre él, donde las casas de madera pintadas de colores brillantes luchan contra la monotonía blanca de la nieve, vivía una mujer llamada Claire. Tenía 63 años. Cabello gris recogido siempre en un moño práctico,
y trabajaba como la única empleada de la oficina de correos del pueblo. Había trabajado allí durante 40 años, clasificando cartas, vendiendo estampillas, escuchando los chismes del pueblo que inevitablemente se compartían mientras la gente esperaba en la fila. Claire vivía sola en una casa pequeña con contraventanas azules, a 2 calles de la oficina de correos. Nunca se había casado. Cuando la gente preguntaba por qué, y en pueblos pequeños, la gente siempre pregunta, ella respondía con una sonrisa amable pero firme: simplemente nunca sucedió. Pero eso no era toda la verdad. La verdad era más complicada, como las verdades suelen serlo. Cuando Claire tenía 23 años, había estado enamorada. Profundamente, completamente enamorada de un hombre llamado Thomas. Habían crecido juntos en ese pueblo. Habían sido amigos desde niños, y en algún momento durante su adolescencia, esa amistad se había transformado en algo más profundo. Thomas tenía sueños grandes. Quería ser arquitecto, diseñar edificios que tocaran el cielo, pero en ese pueblo pequeño no había oportunidades para eso. Así que a los 24 años, Thomas había tomado la decisión de irse a Montreal, a la universidad, a perseguir su sueño. «Ven conmigo», le había dicho a Claire la noche antes de irse, mientras caminaban junto al río bajo las estrellas frías de septiembre. Pero Claire no podía. Su madre estaba enferma, muriendo de hecho, y era hija única. No podía dejarla. «Ve tú», había dicho, aunque le rompía el corazón. «Persigue tu sueño. Cuando ya no me necesite aquí, iré a buscarte. Lo prometo». Thomas había partido al día siguiente, y habían prometido escribirse, mantenerse en contacto, hacer que funcionara a pesar de la distancia. Las primeras semanas, las cartas llegaban regularmente. Thomas escribía sobre la ciudad, sobre sus clases, sobre cuánto la extrañaba. Claire respondía contándole sobre el pueblo, sobre su madre, sobre cuánto contaba los días hasta poder reunirse con él. Pero entonces, algo cambió. Las cartas de Thomas se espaciaron, de una por semana a una cada 2 semanas, luego una al mes, y luego, nada. Silencio completo. Claire había esperado. Semanas, luego meses. Seguía escribiendo, enviando cartas que nunca recibían respuesta. Su madre murió en enero, y Claire le escribió a Thomas inmediatamente, diciéndole que ahora podía ir a Montreal, que estaba lista para estar con él. Pero no hubo respuesta. Después de 6 meses de silencio, Claire finalmente entendió. Thomas la había olvidado. Había encontrado su nueva vida en la ciudad, y ella ya no formaba parte de ella. Había sido fácil hacer promesas bajo las estrellas, pero más difícil mantenerlas cuando estaban separados por kilómetros y diferentes mundos. Claire se había quedado en el pueblo. Había conseguido el trabajo en la oficina de correos irónicamente, rodeada de cartas todos los días, ninguna de ellas para ella del único remitente que importaba. Había construido una vida tranquila, ordenada, segura. Había tenido pretendientes a lo largo de los años, hombres buenos del pueblo que estaban interesados, pero nunca había podido decir que sí, porque una parte de ella, una parte que no podía controlar, seguía esperando a Thomas. Los años se convirtieron en décadas. Claire envejeció. El dolor agudo de su pérdida se convirtió en un dolor sordo que vivía en algún lugar profundo de su pecho, como una vieja lesión que duele cuando va a llover. Y entonces, en un día de enero especialmente frío, 20 años después de que las cartas de Thomas se detuvieran, algo extraordinario sucedió. Claire estaba clasificando el correo como hacía cada mañana. La mayoría eran las cosas usuales: facturas, publicidad, cartas ocasionales de familiares lejanos. Pero entonces vio un sobre que hizo que su corazón se detuviera. Era viejo. El papel estaba amarillento, las esquinas dobladas. Los sellos eran de 20 años atrás, el matasellos borroso pero aún legible. Montreal, febrero de hace 2 décadas. Y la letra en el sobre, la letra que había memorizado, que había conocido tan bien como la suya propia, decía simplemente Claire Beaumont. Con manos temblorosas, Claire dio vuelta el sobre.
La dirección del remitente. Thomas Renaud, Montreal. No entendía. ¿Cómo era posible? Una carta de 20 años atrás apareciendo ahora. Miró más de cerca el sobre. Había otras marcas en él, sellos de dirección incorrecta y de volver al remitente de varias oficinas de correos diferentes. Parecía que la carta había estado viajando, perdida en el sistema postal durante 2 décadas, pasando de una oficina a otra, siendo enviada a direcciones equivocadas, siendo devuelta, siendo reenviada de nuevo, y ahora, finalmente, había llegado a su destino. Claire no podía abrirla allí, en la oficina con posibles clientes que podrían entrar en cualquier momento. Esperó hasta el almuerzo, colgó el letrero de cerrado por almuerzo en la puerta y se sentó en la pequeña habitación trasera con la carta. La sostuvo durante largo rato, sin atreverse a abrirla. ¿Qué podría decir? ¿Y qué importaba ahora, 20 años después? Pero tenía que saber. Después de todo este tiempo, necesitaba saber. Abrió el sobre con cuidado, como si fuera algo precioso y frágil. Dentro había varias páginas, escritas con la letra familiar de Thomas. Comenzó a leer, y las lágrimas empezaron a caer antes de que terminara la primera página. Mi querida Claire, te he escrito docenas de cartas en los últimos meses, pero ninguna ha recibido respuesta. Me dijeron en la oficina de correos que tal vez las cartas se perdieron, que a veces pasa, pero comienzo a temer que algo más esté pasando. ¿Estás bien? ¿Está tu madre bien? ¿Por qué no respondes? O tal vez la respuesta es más simple y más dolorosa. Tal vez cambiaste de opinión sobre nosotros. Tal vez decidiste que esperar a un soñador que se fue a perseguir sus ambiciones no vale la pena. Y si es así, lo entendería. Sería devastador, pero lo entendería. Pero en caso de que no sea eso, en caso de que simplemente las cartas se estén perdiendo en algún lugar entre Montreal y nuestro pueblo, necesito que sepas esto. Te amo. Te he amado desde que teníamos 12 años, y me defendiste de los niños que se burlaban de mí por mi tartamudez. Te he amado cada día desde entonces, y nada de eso ha cambiado solo porque estoy en una ciudad diferente. La universidad es más difícil de lo que pensaba. No solo académicamente, sino porque cada momento aquí me recuerda que tú no estás. Camino por calles hermosas y pienso, Claire amaría esto. Veo edificios increíbles y pienso, tengo que contarle a Claire sobre esto. Como en restaurantes solo y la silla vacía frente a mí es como un grito constante de tu ausencia. Pero estoy haciendo el trabajo. Estoy aprendiendo, creciendo, convirtiéndome en el arquitecto que soñé ser. Y cada paso de este viaje lo hago pensando en el día en que puedas estar aquí conmigo, o yo pueda regresar a ti y podamos finalmente comenzar nuestra vida juntos. Tu madre murió, lo sé. Madame Dubois me escribió hace 2 semanas para contármelo. Claire, lo siento tanto. Sé cuánto la amabas, cuánto la cuidaste. Quisiera haber estado allí contigo, sosteniendo tu mano a través de ese dolor. Y ahora que ella se ha ido, ahora que ya no estás atada al pueblo, necesito preguntarte, ¿vendrás? ¿Vendrás a Montreal? Tengo un apartamento pequeño. No es mucho, pero tiene espacio para 2. Podríamos hacer que funcione. Podríamos construir una vida aquí juntos. O si prefieres, si Montreal no es para ti, terminaré mis estudios y regresaré. Puedo diseñar edificios en cualquier lugar. Los sueños son importantes, pero tú eres más importante. Siempre lo has sido. Por favor, escribe. Aunque sea solo para decirme que has seguido adelante, que encontraste a alguien más, que ya no me amas. Incluso eso sería mejor que este silencio terrible que no puedo interpretar. Esperaré tu respuesta. Esperaré el tiempo que sea necesario. Tuyo siempre. Thomas. Claire terminó de leer con lágrimas corriendo libremente por su rostro. 20 años. Él había seguido escribiendo, seguía amándola, seguía esperando su respuesta, y ella había pensado que él la había olvidado, que la había dejado atrás. Las cartas se habían perdido. De alguna manera, en los caprichos del sistema postal, sus cartas a él nunca llegaron.
y la mayoría de las de él a ella nunca llegaron tampoco. Solo las primeras semanas de correspondencia habían pasado correctamente, antes de que algún error en alguna oficina de correos en algún lugar comenzara a interceptar todo lo demás. Un malentendido. Todo había sido un terrible, devastador malentendido. Claire se quedó sentada en esa habitación trasera durante largo rato, sosteniendo la carta, releyéndola, tratando de procesar lo que significaba. 20 años de soledad, de asumir que no había sido suficiente para él, de construir una vida alrededor de una pérdida que nunca había sido real. Pero entonces una pregunta más urgente surgió. ¿Dónde estaba Thomas ahora? ¿Qué había pasado con él en estos 20 años? ¿Seguía en Montreal? ¿Se había casado con alguien más cuando ella nunca respondió? Claire cerró la oficina de correos el resto del día, algo que nunca había hecho en 40 años. Fue a casa y comenzó a buscar. En la era de Internet, no era difícil encontrar información. Thomas Renaud, arquitecto, Montreal. Y allí estaba. Un sitio web profesional mostrando sus diseños. Edificios hermosos, modernos pero con algo tradicional en ellos, como si honraran el pasado mientras miraban hacia el futuro. Había una foto de él. Cabello gris ahora, arrugas alrededor de los ojos, pero inconfundiblemente Thomas. Aún guapo, aún con esa expresión seria pero amable que siempre había tenido. El sitio web tenía una dirección de oficina en Montreal. No había mención de una esposa, no había fotos familiares. Pero eso no significaba nada. Muchos profesionales mantenían su vida personal separada de su presencia en línea. Claire pasó toda la noche sin dormir, debatiendo consigo misma. ¿Debería escribir? ¿Después de 20 años? ¿Qué diría? Lo siento, las cartas se perdieron, acabo de recibir la tuya ahora. Sonaba ridículo, imposible de creer. Pero la alternativa era no hacer nada. Era dejar que esta carta, que había viajado 20 años para llegar a ella, permaneciera sin respuesta. Era vivir el resto de su vida sabiendo que él había esperado, que él había amado y que ella nunca le había dicho que ella también había esperado, que ella también había amado. A la mañana siguiente, Claire hizo algo que no había hecho en décadas. Llamó a su reemplazo temporal, una joven que cubría cuando Claire estaba enferma, y le pidió que manejara la oficina de correos durante una semana. Luego empacó una pequeña maleta, compró un boleto de autobús y viajó a Montreal. El viaje tomó 8 horas. Claire las pasó mirando por la ventana el paisaje invernal, los campos blancos, los pueblos pequeños que pasaban, cada kilómetro llevándola más lejos de la vida que había conocido durante 63 años y más cerca de algo desconocido y aterrador. Llegó a Montreal al atardecer. La ciudad era enorme, abrumadora después del pueblo pequeño. Luces por todas partes. Edificios que tocaban el cielo como Thomas siempre había soñado. Gente moviéndose rápido en todas direcciones. Claire encontró un hotel modesto, dejó su maleta, y sin darse tiempo para pensar demasiado o perder el valor, tomó un taxi a la dirección de la oficina de Thomas. Era un edificio elegante de ladrillo rojo en el centro de la ciudad. El directorio en el vestíbulo mostraba Renaud, Associés, Architecture, 5 grado piso. Claire subió en el ascensor, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos en el edificio podían oírlo. Encontró la puerta con su nombre. A través de la puerta de vidrio podía ver una oficina moderna, ordenada, pero las luces estaban apagadas. Ya era tarde, después de las 6. Por supuesto que no estaría allí. Se dio vuelta para irse, sintiéndose tonta. ¿Qué había esperado? ¿Que simplemente aparecería después de 20 años y todo estaría bien? Pero entonces la puerta del ascensor se abrió, y un hombre salió. Llevaba un abrigo oscuro, una bufanda, y una cartera de cuero. Su cabello era gris. Su rostro más arrugado de lo que había sido en la foto del sitio web. Era Thomas. Se detuvo cuando la vio, su rostro mostrando confusión, luego incredulidad, luego algo que podría haber sido reconocimiento pero que no podía ser porque ¿cómo podría reconocerla después de 20 años? Claire. Su voz era más profunda de lo que recordaba,
pero aún con ese toque suave que siempre había tenido. Ella no podía hablar. Solo asintió. Thomas dejó caer su cartera. ¿Eres realmente tú? ¿Cómo? ¿Por qué? Claire sacó la carta de su bolso con manos temblorosas. Llegó hace 3 días, 20 años tarde. Thomas, yo necesitaba verte. Necesitaba que supieras que nunca dejé de esperar, que pensé que eras tú quien se había olvidado de mí. Thomas tomó la carta, la miró, y algo en su rostro se quebró. Las cartas se perdieron. Todas esas cartas. Dios mío, Claire, todo este tiempo, repitió ella. Se quedaron mirándose en ese pasillo de oficinas vacío, 20 años de malentendidos y dolor no dicho entre ellos. Y entonces Thomas dio un paso adelante, luego otro, y la abrazó. Un abrazo que contenía 2 décadas de pérdida, de preguntas sin respuesta, de amor que nunca había muerto aunque había sido enterrado bajo años de resignación. Nunca me casé, susurró Thomas contra su cabello. Intenté. Después de años de no saber de ti, lo intenté. Incluso estuve comprometido una vez, pero no pude, porque ninguna de ellas eras tú. Yo tampoco, dijo Claire, su voz ahogada contra su abrigo. Todos estos años. Y tú estabas aquí, tan cerca, solo unas horas de distancia. Se separaron finalmente, mirándose con algo entre risa y lágrimas. ¿Y ahora qué?, preguntó Thomas. Claire, han pasado 20 años. Somos diferentes personas ahora. Tú tienes tu vida en el pueblo. Yo tengo mi práctica aquí. No podemos simplemente. ¿O sí podemos? Claire pensó en su vida en el pueblo. La oficina de correos donde había trabajado durante 40 años, clasificando cartas de otras personas, viviendo indirectamente a través de sus correspondencias. La casa pequeña con contraventanas azules donde vivía sola. Las rutinas seguras y predecibles que habían formado los parámetros de su existencia. Y pensó en esto. En estar de pie aquí con el hombre que había amado toda su vida. El hombre que la había esperado tanto como ella lo había esperado a él, aunque ninguno lo había sabido. No sé si podemos simplemente retomar donde lo dejamos, dijo lentamente. Tienes razón, somos diferentes ahora. Pero Thomas, ¿podemos al menos intentar conocer quiénes somos ahora? ¿Podemos darnos la oportunidad que las cartas perdidas nos robaron? Thomas sonrió. Y en esa sonrisa, Claire pudo ver destellos del joven de 24 años que se había ido a perseguir sus sueños. Me gustaría eso, dijo. Me gustaría mucho. No fue como los cuentos de hadas. No se casaron inmediatamente ni vivieron felices para siempre sin complicaciones. Claire regresó al pueblo porque tenía responsabilidades. Una vida que no podía simplemente abandonar de la noche a la mañana. Pero comenzaron a escribirse de nuevo. Esta vez, se aseguraron de que las cartas llegaran, incluso confirmaban por teléfono cuando cada una era recibida. Y Thomas visitaba el pueblo los fines de semana. Y Claire visitaba Montreal cuando podía. Y lentamente, muy lentamente, se conocieron de nuevo, no como los jóvenes de 23 y 24 años que habían sido, sino como las personas de 63 y 64 años que eran ahora. Compartieron sus vidas, sus historias de los últimos 20 años, las pérdidas y ganancias, las lecciones aprendidas. Un año después, Claire se jubiló de la oficina de correos. Y esta vez, cuando Thomas preguntó, ¿vendrás?, ella dijo que sí. Se mudó a Montreal, a un apartamento que compartieron mucho más grande que el apartamento de estudiante que Thomas había tenido 20 años atrás. Claire encontró un nuevo ritmo en la ciudad, descubriendo que después de una vida en un pueblo pequeño, le gustaba la energía, la variedad, las posibilidades infinitas. Y Thomas, que había pasado 2 décadas diseñando edificios impresionantes, pero durmiendo solo en una cama demasiado grande, finalmente tenía a alguien con quien compartir sus noches, sus mañanas, su vida. No fue perfecto. Tenían sus diferencias, sus argumentos, sus ajustes difíciles, pero habían esperado demasiado tiempo. Habían perdido demasiados años,
para dejar que los pequeños problemas se interpusieran en el camino. Y cada día, Claire miraba la carta que había llegado 20 años tarde, que ahora estaba enmarcada en la pared de su apartamento, y se maravillaba del hecho de que algo que había sido enviado tanto tiempo atrás, que había viajado por tantas oficinas de correos, que había sido perdido y encontrado y perdido de nuevo, finalmente había llegado exactamente cuando necesitaba llegar. Porque si hubiera llegado a tiempo, habrían sido dos jóvenes inexpertos tratando de navegar una relación a distancia, sin las herramientas o la madurez para hacerlo funcionar. Podrían haberlo arruinado, podrían haberse separado de todas formas, pero 20 años después, eran lo suficientemente viejos para saber qué era realmente importante, lo suficientemente sabios para valorar la segunda oportunidad que el destino, o el sistema postal, o lo que sea que gobierna estas cosas, les había dado. A veces Claire pensaba en todas las coincidencias que tuvieron que alinearse para que esa carta llegara. Alguien en alguna oficina de correos encontrándola en un rincón olvidado, alguien decidiendo intentar entregarla una vez más en lugar de simplemente tirarla. La carta sobreviviendo 2 décadas sin ser destruida. Y pensaba que tal vez, solo tal vez, algunas cosas están destinadas a ser. No de la manera en que esperamos, no en el tiempo que esperamos, pero de alguna manera, de la manera correcta, en el momento correcto. Esta historia nos enseña que a veces, lo que parece perdido para siempre puede regresar cuando menos lo esperamos. Que nunca es demasiado tarde para las segundas oportunidades, que el amor verdadero puede sobrevivir décadas de separación y malentendidos. Y que los finales felices no siempre llegan cuando somos jóvenes. A veces llegan cuando somos lo suficientemente viejos para apreciarlos verdaderamente. Y así, viajero nocturno, llegamos al final de esta segunda noche en el corazón del invierno. Hemos caminado por un bosque que guardaba recuerdos que habíamos tratado de olvidar. Hemos estado en una isla donde el silencio nos enseñó que a veces debemos retirarnos completamente para poder regresar apropiadamente. Y hemos visto cómo una carta perdida durante 20 años encontró su camino a casa, recordándonos que nada verdaderamente importante se pierde para siempre. 3 historias del invierno más profundo. 3 lecciones sobre enfrentar lo que hemos estado evitando, sobre permitir que el dolor nos transforme en lugar de destruirnos, sobre confiar en que incluso cuando todo parece perdido, a veces, el universo conspira para devolvernos lo que más necesitamos. Estas historias hablan de la parte más oscura del invierno, sí, pero también hablan de lo que viene después de esa oscuridad, porque es solo atravesando el invierno más profundo que podemos realmente apreciar el deshielo cuando finalmente llega. Y el deshielo vendrá, siempre viene. Esa será nuestra próxima noche juntos, las historias de cuando el hielo comienza a romperse, cuando la esperanza renace, cuando descubrimos que sobrevivimos al invierno y somos más fuertes por haberlo hecho. Pero por ahora, descansa. Has atravesado la oscuridad. Has escuchado las historias difíciles. Has enfrentado las verdades que solo el invierno puede revelar. Y eso merece descanso, merece paz. Gracias por acompañarme en esta noche del invierno profundo. Si estas historias te conmovieron, si te recordaron algo importante, si simplemente te acompañaron en la oscuridad, considera regresar para la última parte de este viaje invernal. Hasta entonces, que tu noche sea tranquila, que los recuerdos dolorosos se ablanden con comprensión, que las cartas perdidas de tu vida encuentren su camino a casa, y que sepas, en lo más profundo de tu ser, que todo invierno por largo y oscuro, que sea eventualmente cede ante la primavera. Buenas noches, querido viajero. El invierno más profundo ha sido atravesado. Lo peor ya pasó. Ahora solo queda esperar el deshielo. El pergamino se enrolla hasta nuestra próxima reunión. Descansa bien,